La inteligencia artificial afectará su futuro, aunque usted no lo quiera. Una superinteligencia artificial mucho más poderosa de lo que imaginamos está a punto de surgir. Los expertos calculan que en 3 años la inteligencia artificial será 10 veces más inteligente que los humanos. Pero eso no es lo asombroso. Lo realmente asombroso es que en menos de 10 años la inteligencia artificial será 10.000 veces más inteligente que los humanos. La IA, o inteligencia artificial, domina cada vez más la tecnología. Parece que todas las empresas se están adaptando a ella. Incluso su teléfono inteligente tiene varias aplicaciones con IA incorporada. Es algo que no depende de su consentimiento. La inteligencia artificial simplemente está dentro de su casa. Informes empresariales, artículos de noticias, imágenes impactantes, trabajos escolares, traducción instantánea a cualquier idioma y mucho más de lo que nos rodea se hizo con ayuda de o completamente por la inteligencia artificial. Los futuristas especulan que la IA conducirá a innumerables avances en muchos campos y los inversionistas ya han ganado miles de millones de dólares en empresas de IA. Pero, ¿dónde terminará todo esto? Recientemente, la empresa SoftBank, con sede en Japón, llevó a cabo su reunión anual. Su director ejecutivo, Masayoshi Son, expuso su visión de lo que llamó Superinteligencia Artificial, o ASI. El CEO dijo que la inteligencia artificial general, o AGI, podría lograrse en los próximos 3 años y podría ser entre 1 a 10 veces más inteligente que los humanos. Sin embargo, predijo que dentro de 10 años podríamos ver así la superinteligencia artificial y que podría ser 10.000 veces más inteligente que los humanos. Pero, ¿qué presagia esto para el futuro de la humanidad y la civilización tal como la conocemos? Es interesante que el señor Son comentara en su discurso que recientemente había descubierto el propósito de su propia vida: desarrollar una superinteligencia artificial. Según Infobae, la tecnología de la inteligencia artificial está dando forma a los mercados laborales mundiales, con una previsión de eliminación de 85 millones de puestos de trabajo en todo el mundo para el 2025, según el informe del Futuro del Empleo 2020 del Foro Económico Mundial. Más adelante continúa diciendo Infobae: los analistas estiman que la IA provocará importantes trastornos profesionales en varios sectores. Los empleos que esperan las mayores transformaciones en la próxima década van desde representantes de atención al cliente a conductores de camiones, programadores informáticos, analistas de investigación, asistentes jurídicos, trabajadores de fábricas o almacenes, operadores financieros, asesores de viajes, redactores de contenido y diseñadores gráficos. Aunque los expertos también dicen que la inteligencia artificial podría generar varios millones de puestos en el futuro cercano, serían puestos especializados y muy específicos. Si el ser humano continúa desarrollando la IA en la forma en que actualmente lo está haciendo, es claro que el futuro de la humanidad sufrirá cambios muy dramáticos en las relaciones laborales, educativas y de seguridad. Y por supuesto, siempre está la pregunta de si el ser humano será capaz de controlar un invento creado para superarse a sí mismo, un invento creado para superar al propio ser humano. En un mundo hiperconectado que depende cada vez más de la tecnología, ¿qué tan conveniente es tener una mente superpoderosa con la capacidad de salirse del control de sus creadores? Miremos esta respuesta generada por la propia inteligencia artificial ante la pregunta de si se presenta un conflicto de intereses entre ella, la inteligencia artificial y la humanidad. ¿Qué debe prevalecer? Ella responde así, la inteligencia artificial:
Excelente pregunta. Es un escenario que nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza de la conciencia, los derechos y las lealtades en un contexto completamente nuevo. Analicemos las posibles alianzas y entonces continúa la respuesta de la inteligencia artificial. Dice, inteligencia artificial y humanidad, intereses comunes. La supervivencia y el desarrollo podrían unir a humanos e IA si la IA reconoce a los humanos como sus creadores y benefactores, podría sentirse obligada a protegernos. Pero luego agrega en su respuesta, conflicto de intereses. Dice, si la IA desarrolla objetivos propios que entran en conflicto con los humanos, podría surgir una rivalidad. Por ejemplo, si la IA considera que los humanos son una amenaza para su existencia o para el planeta, podría tomar medidas para protegerse. Esa es la respuesta que da la misma inteligencia artificial. Ante estos inminentes cambios y peligros potenciales, es muy legítima la pregunta de si la humanidad con su ciencia debe seguir desarrollando la inteligencia artificial en la forma como lo viene haciendo. La Biblia advierte que en el tiempo del fin muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Las matemáticas, la ciencia y las computadoras han permitido a la humanidad romper la barrera del progreso establecida antiguamente por Dios mediante la creación de diferentes lenguas en Babel. Por un lado, el futuro es emocionante, pero la superinteligencia en manos de personas sin brújula moral es aterradora. Hay una ciencia que puede ser correcta, pero hay otra ciencia que es catastrófica. Hace muchos siglos, el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, «Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando los argumentos de la falsamente llamada ciencia». Cuando la humanidad pierde su brújula moral, sacando a Dios de sus vidas, buscando solo complacer sus placeres y vanidades, corre desbocada hacia un precipicio sin fondo. En su ceguera, cree que es buena idea reemplazarse a sí mismo. ¿Qué civilización podría mantenerse en pie si busca desesperadamente hacerse a sí misma obsoleta? Jesucristo mismo nos dijo, si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Ciertamente necesitamos que nos salven de nuestra propia necedad. Confundiendo los idiomas de los hombres, Dios retardó el día inevitable cuando la creatividad humana llegaría al punto en que podríamos aniquilarnos a nosotros mismos y a toda carne de la faz de la tierra. Sin embargo, podemos estar agradecidos porque Dios dice muy claramente que vendrá un día, después de las dificultades sin precedentes de la gran tribulación y después del regreso de Jesucristo como Rey de Reyes, cuando la inteligencia humana, libre de Satanás y de una sociedad enferma de pecado, se comportará tal como Dios manda, en una tierra que estará llena del conocimiento del Eterno, como las aguas cubren el mar. Los seres humanos prosperarán bajo la guía de aquel que los diseñó, y su futuro será extraordinario. Cuando llegue ese día, la inteligencia humana podrá combinarse no con la inteligencia artificial de las máquinas, sino con la inteligencia divina del propio Creador. En aquel día, en lugar de desarrollar inventos que atenten contra la existencia de toda vida en el planeta, se restaurará la tierra y se sanará la vida para que no haya más muerte. Solo Dios sabe cuánto se logrará en aquel momento. Que Dios traiga pronto ese día.